Bueno, aquí tenemos el inicio de nuestro programa y pues como podemos ver, primeramente se pone lo inicial, que es CLC, que significa borrar la pantalla. Clear All es para borrar variables. Close All es para cerrar los objetos. Y Format Short pues es para darle un formato más corto, más compacto, más estético. Después tenemos ya donde empieza, que es un fprintf para imprimir este texto, que es mi nombre, mi matrícula, junto con el título de la actividad. Y ya, pues yo lo corro el programa y aquí me aparece pues lo que ya mencioné. Entonces después tenemos un pause y un CLC. Pause sirve para que, como dice su nombre, que el programa se detenga hasta que tú no presiones alguna tecla. Y CLC es para borrar la pantalla, aquello que ya tenías puesto. Entonces, por ejemplo, si yo le doy un clic, cambia a la primera instrucción y pues ya tenemos la primera parte del ejercicio que nos pide que escribamos una función para evaluar la siguiente expresión y describir su funcionamiento mediante la evaluación con ciertos valores. Entonces aquí tenemos ya las instrucciones, tenemos la primera expresión como ya mencioné y la tenemos de una manera acomodada para que visualmente se vea de mejor manera. Entonces vamos a primero empezar con los primeros valores que nos dan para esta expresión y para ello vamos a crear una función. Tenemos que la función la vamos a definir por aparte en un nuevo script. Vamos a llamar la función, bueno, vamos a decir función va a ser igual a lo que va a contener, que en este caso es el resultado, así yo lo voy a llamar. Y esto va a ser igual al nombre de la función, que yo le voy a llamar primera, y los parámetros que deben de ir en ella. En este caso, como se nos pide, es C, D y X. Después de esto vamos a decir que lo que contiene, es decir, el resultado, que está aquí abajo, va a ser igual a la operación que se debe de realizar para obtener el valor buscado. Entonces, una vez que tenemos nuestra función ya definida y guardada, vamos acá, decimos primera evaluación, ponemos los datos que se nos indican para C, D y X. Vamos a mandar a llamar la función con lo que contiene el resultado, su nombre y los parámetros. Entonces vamos a decir fprintf para imprimir este texto de aquí, que dice que el resultado de P, cuando C es igual a 1, D es igual a 2 y X es igual a 4, va a ser de integer de el resultado. Eso se pone fuera del texto porque pues el resultado ya no es texto, es lo que contiene nuestra función, que es el valor de P. Y ya pues tenemos post-lc para que haga la misma función, se pause y borre. Entonces si nosotros damos un clic, esperamos y ya nos indica el resultado de P con los valores dados. Después tenemos la segunda evaluación, que es totalmente lo mismo, debido a que es la misma operación, es la misma función, no se hace ningún cambio, excepto que los valores definidos de C, D y X cambian. Y aquí tenemos que va a ser igual a C5, D10 y X4. Entonces automáticamente en el fprintf también los vamos a cambiar. Aquí modificamos los valores, pero lo que mandamos a llamar va a ser lo mismo, que es resultado, debido a que, como ya dije, es la misma operación que se tiene que realizar. Entonces le damos y ya nos muestra el resultado de P cuando C5, D10 y X4 y aquí está el resultado. Y exactamente lo mismo se hace con la tercera evaluación. Se cambian los valores CDX, que como ya dije, recordando, son los parámetros que se piden aquí, es lo que se tiene que llenar para que nuestra función, que en este caso se llama primera, nos muestre aquello que va a contener, que es el resultado. Y el resultado va a estar definido por la operación dada de nuestra ecuación. Entonces, ya nosotros volvemos bueno, aquí se me movió, nada más le voy a dar control Z. Ahí está. Es lo mismo. Vamos a volver aquí y ya tenemos nuestra tercera expresión con los datos de CDX nuevos que nos dan. Tenemos que mandamos a llamar a la función, el nombre, los parámetros y lo que contienen. Imprimimos el texto, nada más cambiamos los datos a los que nos piden y imprimimos el resultado. Entonces, si nosotros le damos, ahí está. Nos muestra el resultado para esos datos que son C3, D20 y X1.
Entonces, una vez acabada la primera expresión, tenemos la segunda. Y aquí yo ya le di Enter y nos muestra lo que sigue, que está en fprintf, es decir, en texto, y nos muestra la ecuación de una manera bonita para su mejor visualización. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es también realizar una función. Vemos que los parámetros que nos piden, de acuerdo a lo que tenemos aquí, es x, y y z, por lo que vamos a hacer nuestra función de acuerdo a eso. Yo en este caso, pues, función, le voy a decir que lo que contiene es res de resultado. Podrían llamarla de igual manera resultado, pero para que no haya confusiones entre primera y la segunda, preferí mejor llamarla solamente res. Entonces, a esta función yo la llamé segunda, aquí está su nombre, y aquí están los parámetros que debe contener, que ya dije. Después tenemos que res, que es lo que contiene, vamos a definirlo justamente por la operación en la que consiste pues esta ecuación, que es toda esta, que es la que mostré de manera acomodada, toda esta. Entonces, tenemos que prácticamente es eso, lo que contiene, su nombre, los parámetros y cómo se define lo que contiene. Entonces, vamos a tener esto y vamos a decir que para la primera, de igual manera, aquí como ya vemos, los valores que nos dan ya están definidos, por lo que no hay ningún input, solamente los ponemos directamente. Mandamos a llamar la función, lo que contiene, su nombre y los parámetros, y pues de esta manera vamos a obtener el resultado, por lo que el fprintf va a ser el resultado de q cuando x es igual a 2, y es igual a 4 y z es igual a 3. Lo vamos a dar en float simplemente para que se vea de la mejor manera posible. Va a ser igual a, bueno, no es igual a, simplemente cerramos el texto y le vamos a poner coma res, que es lo que está contenido en la función. Eso es para que se muestre el resultado. Entonces, si nosotros le damos el enter aquí, em, nos va a mostrar justamente el resultado para esos parámetros. La segunda evaluación se hace exactamente lo mismo, ya que es la misma operación, simplemente cambian los valores de x, y z, que aquí se le vuelven a decir para que el programa sepa, se les indica y vamos a volver a llamar la función tal cual. Vamos a decir fprintf, el resultado de q cuando x es 10, y es 5 y z es 9, va a ser res, que es lo que contiene nuestra función justamente. Entonces, si nosotros ya le damos el clic, nos va a mostrar el resultado con dichos valores, que aquí está el resultado. Después, para la tercera evaluación es justamente lo mismo, no se hace nada diferente, es la misma operación, por lo que la misma función sirve. Simplemente de nuevo se modifican estos valores de aquí a los que se nos indica en la actividad y se cambia también el texto, sustituyendo los valores anteriores por los nuevos de x, y y z. Y ya pues vamos a decir que después de este texto nos muestre lo que contiene la función, que es res, que sería el resultado. Entonces ya le damos enter y aquí nos lo muestra. Bueno, ya una vez acabada la primera parte, tenemos la segunda parte del documento, a la cual, como podemos ver, yo la llamé tercera expresión. Esta nos va a pedir que para un circuito eléctrico con inductancia de L va a ser igual a 0.01 mH y resistencia va a ser igual a 100 ohms. La frecuencia natural amortiguada de oscilación es, y está dada por toda esta fórmula que tenemos aquí, que es esta de manera acomodada. Dice que tenemos que escribir una función que calcule esta frecuencia y un programa que calcule la frecuencia para los valores de C que van desde 0.1 hasta 1 con incrementos de 0.1. Es por eso, bueno, cabe destacar de igual manera que las funciones deben de ir por separado, es decir, en nuevos scripts, y que para saber que si es, o sea, para comprobar que estén funcionando de manera adecuada o que van a servir, tiene que aparecer este simbolito arriba del documento, que es el FX.
Bueno, volviendo al programa, tenemos que para los incrementos, para que puedan ser aplicados, vamos a implementar un ciclo for y vamos a tener primero y va a ser la variable que va a ir tomando los valores. Empieza en 0.1, después tenemos otro 0.1 y acaba en 1. Esto nos indica que el acomodo es que primero se va a poner en dónde empieza, el incremento que va a llevar y en dónde termina. Eh, ya con esto tenemos nuestro fprintf, donde dice que el valor de frecuencia, como lo tenemos aquí, para el valor de f, es decir, el valor, por ejemplo, de 0.1 o de 0.2, conforme vaya avanzando, va a ser igual al resultado, que pues este sería nuestro resultado. Es por eso que ya aquí es donde se involucra nuestra i, que aquí tenemos que es la variable que va a ir cambiando conforme pase el tiempo y esta va a ir tomando los valores como yo ya había mencionado. Y también vamos a tener nuestra función, que es esta, la vamos a mandar a llamar y pues yo esta la tengo aquí. Aquí yo la creé. Le puse yo frecuencia a mi función, aquí está ya cargo. Función tiene lo que contiene, que es frec por frecuencia, yo la llamé frecuencia como ya había dicho, y esos son los parámetros que va a contener L, R y C. C es la que va a ir incrementando. Después tenemos lo que va a contener. Frec va a ser definido por toda esta operación, que es la que ya tenemos aquí debajo, solo que de manera estructurada. Bueno, ya una vez que tenemos esto, pues regresamos, ya se manda a llamar y ya con eso, por ejemplo, si nosotros le damos clic a nuestro programa, este va a correr y nos va a mostrar todos los valores que tenemos para C conforme va avanzando. Aquí ya nos lo ha desplegado y tenemos que por ejemplo, aquí tenemos que para el valor de 0.1 la frecuencia va a ser tanto y así nos vamos a ir de acuerdo al incremento que nosotros hayamos puesto, que en este caso, pues como ya mencioné, es 0.1 y eso es básicamente todo lo que se debe de realizar en esta parte del programa. Por último, podría decirse que esta expresión y como podemos ver aquí, dice utiliza las funciones de MATLAB para graficar la ecuación en coordenadas polares y aquí nos da la ecuación. Dice que R va a ser igual a 3 coseno de 5 teta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es utilizar una función que se llama polar plot y que la tengo yo en mi función. Aquí está. Polar plot es esta y aquí están los parámetros que ella utiliza, que son t y r. T se refiere a teta y r se refiere a rho, que rho es el radio del sistema en coordenadas pues polares y blue pues simplemente es el color que va a tener la gráfica. Entonces vamos a definir esto. Tenemos que teta empieza en 0, yo le puse un incremento de 0.001 y termina en 2 por pi. 2 por pi ya que se encuentra en radianes, pero realmente es una vuelta de 360 grados, es decir, una entera. Entonces, esto tenemos que es teta y r simplemente va a ser la ecuación que ya nos habían dado, que es esta de aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues, es ir a hacer nuestra función. La función no va a tener nada adentro, por lo que nada más se deja indicado. Es decir, sí se ponen los corchetes, pero no se pone nada en su interior. Vamos a llamarla de alguna manera. Yo le puse gráfica y vamos a poner de igual forma sus parámetros, que en este caso, como ya dije, es teta y r abreviado con T y R. Vamos a tener la función de polar plot, vamos a poner sus parámetros T, R y el color indicado. Entonces ya lo único que se tiene que hacer es después de definir esto, es mandar a llamarla como su nombre y lo que va a contener o lo que necesita
para ejecutarse. Entonces ya una vez que hacemos esto, podemos darle enter y al darle enter vamos a obtener su gráfica. Bueno, como podemos ver en pantalla, aquí ya tenemos nuestra gráfica de la coordenada polar de la función. Entonces tenemos que forma esta especie de florecita. Y un dato importante es que entre más pequeño sea el incremento, más finas y más exactas van a ser las líneas o bien los trazos de nuestra figura. Algo también importante de mencionar es que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos varias coordenadas polares y quisiéramos ponerlas todas en una misma gráfica, utilizamos hold on y esto sirve justamente para que éstas se vayan sobre escribiendo una encima de otra y que no se borren. Para comprobar de que entre más pequeño sea el intervalo, menos margen de error vamos a tener y más precisas van a ser las líneas. Aquí yo cambié mi intervalo a uno mucho más grande, que es 0.1, como podemos ver aquí. Y nos damos cuenta que las líneas que surgen en la gráfica de las coordenadas polares de la ecuación son mucho más robustas, no son tan finas y pues por lo mismo hay un margen de error mayor.